No hay una sola semana en la que la comunidad de Booktube, BookTok y Instagram no se líe. Somos así, nos gusta mucho la salsa y nos gusta liar la parda por donde vamos. Y diréis, Dan, ¿qué nos vas a traer esta vez? ¿Qué nos vais a traer esta semana que sea tan jugosito? Aunque bueno, ya lo habéis visto en el título. No se ha liado esta vez ni por ediciones especiales, ni por contenido de IA, ni por escritores que son muy prolíficos, ni por algún escritor cancelado por alguna ideología. Se ha liado por el tema de las traducciones, concretamente por las traducciones que llegan a Latinoamérica y que mucha gente latina está molesta porque llegan en español de España, traducidos con sus modismos y con su lenguaje de castellano de aquí de España. ¿Qué pasa? Que se ha liado parda, porque claro, no es lo mismo el lenguaje que se usa en México que el que se usa en Argentina, que el que se usa en España. Y si yo llevo un libro traducido de español de España a México, muchas acepciones no las va a entender la persona en cuestión. Hoy estoy llevando unos modismos de un sitio del globo a otro. Los modismos son muy importantes porque reflejan ciertas cosas que veremos más adelante. ¿Qué ha pasado? Que una TikToker ha puesto de manifiesto su descontento con estas traducciones y se ha liado parda. Gente española metiéndose de manera muy despectiva con gente latinoamericana echando en cara que no tienen por qué leer traducciones españolas si vienen de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha liado parda. ¿Por qué? Porque nos pueden tocar mucho lo que es el doblaje, nos pueden tocar mucho lo que es tal, pero que tú lo coquines 20 euros por un libro y que no tenga una traducción muy bien hecha, pues a la gente le toca mucho las narices, entre los cuales me incluyo. ¿Qué pasa? Que han pedido muchos miembros de la comunidad latinoamericana que los libros se traduzcan a castellano neutro, como cuando veíamos La Sirenita de pequeños, o todas estas películas de Disney que estaban traducidas a un castellano neutro. Realmente la gente que ha vivido más o menos lo que yo, que tiene 35, 30, 40 años, han vivido ese castellano neutro en La Sirenita, en Peter Pan, en todos estos típicos clásicos de Disney que se traducían con un español que era un castellano que era entendible, entre comillas, para toda la comunidad latinoamericana y toda la comunidad española. Tengo yo mis más y mis menos con esta acepción, ¿vale? Ya iremos desarrollando durante todo el podcast el por qué yo creo, a mi parecer, que no es viable hacer eso, pero esta chica tiene un vídeo de 3 minutos diciendo el por qué. Ella considera que los libros llevados a España, obviamente estamos hablando de traducciones de habla inglesa o cualquier otro idioma, no te digo, por ejemplo, que yo, siendo español, haga un libro y me lo tengan que poner sin modismos para llevarlo a Latinoamérica. Si un autor latinoamericano trae un libro para acá, debería estar con sus modismos, y si un autor español lleva su libro para allá, debería estar con los modismos. Estamos hablando de literatura extranjera. Y es el tema de siempre. Mucha gente, si sois muy fan del anime, sois muy fan del doblaje en general, sabréis que mucha gente latinoamericana critica a saco el doblaje castellano, y mucha gente de España critica a saco el doblaje latinoamericano. Yo soy español. No quiero que penséis que mi opinión se basa en madre mía, este españolito quiere que esto sea lo suyo y tal. Me he visto muchísimos animes en latinoamericano, me he visto muchísimos animes en castellano y me he visto muchísimas series en su idioma original. Soy de los que pienso que el doblaje mejor es el que te ha criado. Básicamente es eso, una persona latina está acostumbrada a su oído al doblaje latino y cuando vea el doblaje castellano va a ser una puta mierda. Y una persona de España cuando vea su doblaje de la gente que le guste el latino va a ser una mierda porque está acostumbrada a las voces, a la entonación y a la cadencia del doblaje castellano. Una vez aclarado todo esto, vamos a la pestaña de React para ver qué dice esta chica. Las editoriales deberían de empezar a traducir libros en un español neutro. Empezar a abrir esta conversación porque hace poquito encontré un debate en Twitter sobre varios usuarios. Voy a hacer énfasis en que son españolas y españoles porque no necesita para el contexto. Estos usuarios estaban peleando con otros usuarios pertenecientes de Latinoamérica. Cuando digo Latinoamérica me refiero a personas de Argentina, de Perú, de México y de Colombia. Integrantes de la comunidad lectora y estaban hablando sobre que las editoriales que se dedican a las traducciones en su mayoría provienen de casas españolas. Y cuando se dedican a traducir libros que van a mandar a toda la nación hispanohablante, incluyendo la latinoamericana, por obvias razones, pues obviamente como vienen de España, utilizan modismos españoles, que a veces a personas que provienen de Latinoamérica no les encanta leer eso, porque de alguna manera hay ciertos términos que no entiende uno como persona que no utiliza estos modismos o requiere buscarlos en algún buscador como sería el Google. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Y es que es verdad que mucha gente, muchas editoriales, por así decirlo, españolas, sí exportan sus libros a Latinoamérica y
Es un poco chocante, ¿vale? Igual que cuando tú igual vas a escuchar un audiolibro, me ha pasado por ejemplo con Alas de Sangre, me quería escuchar el audiolibro de Alas de Sangre para ver qué tal estaba en cuanto a voz y tal, y la voz era latina. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasa lo mismo con Siega, que choca, ¿no? Porque tiene modismos que tú no estás acostumbrado a oír, tiene modismos que no estás acostumbrado a entender, y hay muchas frases que obviamente alguien de España no puede entender si no ha vivido en Latinoamérica o no tiene mucho contexto, mucha calle, por así decirlo, latinoamericana. Lo mismo pasa con las gente de Latinoamérica, que si no has vivido en España, no vas a poder entender muchas frases o muchas acepciones o dichos, frases hechas de gente de España. ¿Qué pasa? Que aquí el problema realmente, a mi parecer, no es que los libros se hagan en castellano neutro. A mi parecer es que las editoriales deberían de traducir el libro tanto al español de España como al español de Latinoamérica. Deberían de invertir, por así decirlo, en traer los libros al idioma natal de cada uno. Que aunque seamos todos el mismo idioma, es cierto que no es lo mismo leer un libro en México que en Argentina que en España. Sigamos. Para la gente que no sabe qué es un modismo es una palabra muy característica de alguna región. Ejemplo, aquí en México utilizamos el no mames, pero no se utiliza realmente, por ejemplo, en España. O en Argentina, el boludo no se utiliza aquí en México. O en España, el término hostia no se utiliza en Latinoamérica. ¿Ya me están entendiendo qué es un modismo? Bueno, la mayoría de las editoriales que distribuyen aquí en Latinoamérica son españolas y a la hora de las traducciones utilizan muchísimos modismos españoles que realmente no se utilizan aquí en Latinoamérica, y uno cuando está leyendo o lo ignoras o te molesta o realmente no lo entiendes, o las tres. Y aquí es cuando yo quiero como hablar de lo que pasó en Twitter, porque muchos usuarios españoles se sentían muy ofendidos por este tema, cuando realmente yo creo que sí hay que tenerlo sobre la mesa. Yo creo que las traducciones al español sí deberían de ser neutras para que cualquier persona que hable el español lo entienda. Los modismos, ya sea de México, Argentina, Perú, Colombia o España, no creo que deberían de ser algo a lo que se le deba de recurrir. Es que nada para la comprensión al 100% de la persona que va a consumir y va a leer el libro. Muchos españoles estaban muy ofendidos que porque en Latinoamérica debería de agradecer y debería de ser... Oh, Dios. Mostrar gratitud porque gracias a España tenemos estas traducciones. A ver, esto tampoco, quiero decir, o sea, yo soy español y no creo que Latinoamérica debería de dar las gracias por un producto. Deberían de tener un producto acorde a su idioma. Quiero decir, para una editorial es muy sencillo hacer la tirada en España y luego mandarla a Latinoamérica a sus filiales, como Penguin o toda esta gente que tienen en Latinoamérica, ¿vale? Si mandan la misma traducción, luego ya la imprimen y ya, pues eso, ¿no? La distribuyen de una manera global, ¿no? Por así decirlo, todo lo hispanohablante, la misma traducción. ¿Qué pasa? Que esto se puede también asumir un poco y semejar a lo que es, por ejemplo, un libro en inglés de Inglaterra y un libro en inglés de América. Tienen unas acepciones muy diferentes. De hecho, está la coña, ¿no? De que un inglés no va a entender un americano y un americano en la vida va a entender un inglés. Es estas coñas que hay dentro de la comunidad, pero que realmente no son tantas coñas. Es decir, tú oyes hablar a una persona con un acento cerrado, ya sea de cualquier país de Latinoamérica o de la misma España, pues oye a alguien de Madrid, con Z, de Madrid, y una persona latinoamericana es posible que ni le entienda. Yo soy de Madrid, no tengo mucho acento tampoco, tengo un acento español neutro, por así decirlo, pero es cierto que mucha gente de Latinoamérica me dice, oye, pues esta expresión no la entiendo, o esta expresión qué significa, o no sé, me ha pasado muchas veces en muchos vídeos. ¿Qué pasa? Que lo que esta chica plantea es que todo sea en español neutro, y ya vamos a ver por qué. Hay esto de que debemos de agradecer después de todo las casas que traducen estas cosas, en su mayoría son españolas, pero también tenemos de comprender que para la calidad y el nivel de profesionalismo y la visión de querer pues satisfacer de un sector de población, sí debería de ser un español neutro. Yo creo que el español neutro se refiere a no utilizar modismos de ninguna parte. Porque muchos españoles están como diciendo, no, pero es que ustedes quieren porque quieren utilizar los suyos, porque quieren bombardear las lecturas con sus modismos vulgares, eso fue lo que utilizaron. Pero realmente yo creo que los usuarios latinoamericanos lo que estaban tratando de decir es que al referirse con un español neutro, se refiere a un español que no utilice modismos. Bueno, hasta aquí podemos leer y tal. Vamos a analizar un poquito esto, ¿vale? Ya me he quitado los cascos que me estoy asando. Y digamos que, a ver, yo obviamente, por temas que os diré ahora, no estoy de acuerdo con esta chica. Y ahora os explicaré por qué. Por un tema que también tiene que ver con videojuegos y con bastante contenido localizado, ¿vale? Que es lo que se llama el contenido, como decimos, el contenido localizado para una población específica.
Vamos a ver un poco los comentarios, porque los comentarios se dividen básicamente en gente latina diciendo que sí y gente española diciendo que no. Que por ejemplo dice que si el autor es originario argentino de España, no espero que su voz sea español neutro, pero si una traducción espero que sí sea neutro. A veces no puedo con las palabras como veréis o dónde estáis. Realmente, estas son palabras que están en todas las variantes de la lengua española, pero bueno. Si la traducción debería ser neutro, las películas y series lo son, no entiendo por qué los libros son así. Las traducciones de las películas no son neutras, hace mucho tiempo que no son neutras. Pasa un poco eso, ¿no? El te quiero en lugar de te amo, me pasó con Novia, es muy difícil que un personaje suficientemente fuerte con frases de un poder de la leche, me hacía salirme de la trama y que los personajes no parecían creíbles. Voto mucho por lo que dice Paul Erlings. Dice esta chica, yo lo que creo es que cada país debería tener sus propias localizaciones. Un español neutro no contenta absolutamente a nadie porque el español neutro no existe. Y dice la creadora, claro, eso estaría de verdad fenomenal, pero toda la región se puede permitir una edición distinta. Es cuestión de realismo y entender aquellos privilegios que unos tienen y otros no. Esto... Vale, vamos a hablar largo y tendido sobre esto, porque ya de por sí en España, la gente que traduce al español, muchas veces a los traductores se les paga una mierda, lo primero. Los traductores son muy mal pagados, han recurrido muchas editoriales famosas a traductores poco experimentados, traductores que cometen unos fallos de corrección y traducción tremendos, y que realmente el foco de esta discusión no debería ser el español que lee, o la traducción española, debería de ser la traducción latinoamericana, quiero decir. Debería de localizarse, a nuestra palabra que luego la usaremos más adelante, localizarse en Latinoamérica. Un castellano neutro, a mi parecer, es completamente impersonal y pierde todo el sentido que un libro sea castellano neutro. ¿Por qué? Porque los modismos, como dice esta chica en este vídeo, se usan para acercar la literatura de otra lengua a tu propia literatura. Es decir, si es un autor inglés o un norteamericano tendrá frases hechas, palabras, dichos, sinónimos que son muy de su parte del globo, pero una persona española no la entendería. Entonces, lo que se hace es que no solo se traduce, se adapta. La cosa es que una buena adaptación es aquella que conserva mucha parte del material original sin hacer que la persona que está leyendo ese libro traducido no lo entienda. Porque si nosotros cogemos un ChatGPT y traducimos un libro del inglés al español, no vamos enterándonos de una mierda. ¿Por qué? ¿Porque la traducción de ChatGPT es mala? No, porque es una traducción y no una adaptación. Hay muchas frases hechas que tienen allí en América que aquí no tenemos. Hay muchas acepciones que tienes que traducir por narices porque si no pierde mucho sentido. Es complicado hacer eso ya de por sí de un libro anglosajón al español. ¿Qué pasa? Que luego, si encima tienes que coger y ponerlo en castellano neutro sin ningún tipo de modismo interno, eso hace que el libro pierda el alma. La solución es muy sencilla, lo decían aquí en este comentario. Deberían las editoriales de invertir en una traducción no del castellano de España a Latinoamérica, no. Deben coger la edición en inglés original, traducir una vertiente a Latinoamérica y una vertiente a España. ¿Por qué? Porque si tú haces la traducción de la traducción va a pasar como pasa por ejemplo en muchos animes de mi infancia como Dragon Ball, donde dicen Son Gohan es un mago, ¿vale? Porque ha sido la traducción del japonés al inglés y del inglés al español. Entonces se pierde muchísimo mensaje en esas dos traducciones. Para ello, lo que hace la gente cuando traduce es localizar. ¿Qué es localizar? Vamos a un post que pusieron en videojuegos, que lo vi en Calvelis Reviewer, ¿vale? Y podemos incluso traducirlo, ¿vale? Vamos a ver si se puede traducir al español para que lo veáis. Esto es un tweet, ¿vale? Que puso la gente de Capcom, ¿vale? Porque hay un equipo de localización de Capcom que aboga que un videojuego, aparte de traducirse, tiene que localizarse, tiene que hacerse parte de la experiencia que una persona autóctona de un país concreto pueda interpretar las acepciones y las expresiones como propias. Y nos dicen, ¿qué es la localización? Embárcate en una aventura global a través de la lente de localización de juegos. Más allá de la mera traducción, nos sumergimos en el arte de la adaptación cultural, la preservación del contexto y la narración inclusiva. Únete a nosotros mientras desentrañamos las complejidades que hacen que los juegos resuenen en todo el mundo. Esto es aplicable a juegos, películas, libros y todo. No solo traducir. La localización no se trata solo de traducir palabras, se trata de adaptar el juego para una audiencia global. Es decir, hay cosas que son conflictivas en América, hay cosas que son conflictivas en otros países y que tienes que adaptarlos para que gente sensible de ese país no tenga esa sensibilidad tocada. Por ejemplo, no vas a poner un tema de gente que adoraba al señor de bigotito, que era bajito y hacía así, en Alemania, porque seguramente te lo tachen, ya que hay mucha sensibilidad allí, porque es un tema que les toca muy de cerca. La buena localización hace que los jugadores se sientan como en casa, donde sea que estén en el mundo. El caso es eso, que tienes que intentar hacer que la historia, para mí, y yo creo que para mucha gente, es como si te estuviese narrando una historia a un bardo. Un bardo, si te narra una historia en un bar, debería de ser en tu propio idioma, no en un idioma impersonal. El castellano neutro, por contentar a todos, es completamente impersonal. No tiene modismos porque no intenta ser de ninguna madre ni ningún padre en cuanto a países se refiere. Entonces eso hace que las expresiones que son propias del libro original
se pierdan en la traducción, simplemente es una traducción impersonal. ¿Perdió la traducción? No. Preservar la Biblia es la clave. Los chistes, las referencias, incluso los elementos del juego pueden necesitar un poco de remezcla cultural. Es importante encontrar este punto óptimo para asegurarse de que los jugadores obtengan la experiencia deseada sin sentir algo que se perdió en el proceso. Si tú coges todas estas frases hechas americanas que sean un modismo, ya sea de Latinoamérica o de España, y las omites o las pones de una manera impersonal, vas a perder énfasis en la propia narración, vas a perder contexto y vas a perder un montón de la vibra que te puede dar esa novela. Entonces, el caso es eso, el caso es que realmente no hace falta poner un castellano neutro en cuanto a traducciones, hace falta que las editoriales se mojen y hagan una traducción latinoamericana. Otra cosa es que también en algunos países sea rentable, en otros países no sea rentable, pero el pedir una traducción neutra no es simplemente quitarles a los españoles sus modismos para que sea una cultura global de todo, sino es también quitarles a la propia gente latinoamericana unos modismos que podrían ser propios y que también hay que decir que contextualizarían mucho más el libro en cuestión. Aquí se suman realmente tres factores, ¿vale? Está el que ya por si las editoriales pagan muy poco a los traductores o pagan a traductores que no son experimentados, o incluso hay algunos que hacen traducciones con IA, que se han visto casos. También incluye el que muchos modismos anglosajones es imposible traducirlos al castellano sin esos modismos propiamente del país en cuestión. Y otra cosa es que realmente se debería de invertir en la cultura latinoamericana. El español neutro no es una opción. La cosa sería traducirlo al latino. Nunca está bien quitar algo. Está bien siempre poner algo. Y la gente latinoamericana debería de alzarse contra la gente de las editoriales y decirles, no, queremos una traducción al mexicano, al argentino, al colombiano. Queremos una traducción así. ¿Por qué? Porque nos la merecemos. Estamos pagando una pasta por un libro que está traducido al español. Y directamente no coartar que la gente haga modismos, sino incentivar que la gente traduzca a tu propio idioma. Porque al fin y al cabo es como dice esta chica. Tú dices boludo y porque está mundialmente conocido que boludo significa lo que significa y en España lo vamos a entender. Pero si tú dices boludo en un sitio igual no saben qué significa, pues te va a crear incomodidad, como pasa a la gente latinoamericana con las cosas que son modismos de España. Yo cada vez que digo hostias o me cago en la leche o cosas así, mucha gente de Latinoamérica no me entiende, porque no se ha criado con esas expresiones. Pero si las quitas, se queda en ese tintero gran parte de la importancia de la obra. Los modismos son muy importantes. Adaptar un texto es muy importante. No vale con traducir todo a algo que sea impersonal, porque para eso, sinceramente, cógete el libro en inglés, te lo traduces con ChatGPT y lo lees. Y es mucho más sencillo y mucho más barato. Un trabajo de buena adaptación tiene que pasar por una traducción correcta y un desembolso de dinero por parte de las editoriales para poder adaptar eso bien. La cosa es, ¿se debería traducir al castellano neutro? A mi parecer, no. Creo que se debería traducir a cada una de las vertientes del español que hay en Latinoamérica y en España. Yo creo que debería hacerse eso. ¿Lo van a hacer las editoriales? Obviamente, ni de coña. Porque si pueden meterte un libro en castellano en Latinoamérica sin tener que gastarse una pastita en coger traductores latinos para ello, pues lo van a hacer, son empresas. Así que bueno, ¿vosotros qué pensáis? Decídmelo abajo en los comentarios. Yo creo sinceramente que cuando pones algo de manera impersonal, acaba perdiendo mucha parte de la obra.